En la mañana del 27 de mayo, es decir, del año 26, agentes armados uniformados entraron en la sede del partido gobernante del Estado europeo y comenzaron a recoger documentos. Y esto no es Bielorrusia, no adivinaste. Y ni siquiera es Hungría, es España, un país de la OTAN, un país de la Unión Europea. Pero aquí está la pregunta que nadie va a hacer en voz alta hoy. ¿Por qué precisamente ahora? Lo interesante es el momento, los acontecimientos, qué exactamente cambió en los últimos 5 meses para que de repente se desmorone un esquema que funcionó durante 20 años. Por cierto, hablaré del esquema un poco más adelante. Es muy interesante, por cierto. La respuesta está en Nueva York. ¿Quién está sentado en la celda? Nicolás Maduro. Hoy les voy a contar una historia que aún no tiene un final oficial, ¿sí? Pero tiene un comienzo maravilloso, maravilloso. Abróchense los cinturones, damas y caballeros. Antes de que sigamos adelante, una paradoja. Cuando el 3 de enero de 1926 las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro justo en su residencia, muy vigilada en Caracas, todo el mundo democrático o guardó silencio o apoyó cautelosamente la operación. Capturaron al dictador, correcto sí, al narcoterrorista, al hombre bajo cuyo mandato huyeron 8 millones de ciudadanos de Venezuela. Pero un líder gritaba sobre la violación del derecho internacional, sobre la soberanía, sobre lo inaceptable de la situación, y lo hacía de manera nerviosa, lo cual, como resultó, tenía muchas razones. Ese era Pedro Sánchez, el primer ministro de España, líder del Partido Socialista Obrero, igual que la de Hitler, sí, Partido Socialista Obrero, solo que este es de España y aquel era de Alemania, ese mismo hombre, el mismo que después bloqueará las bases militares estadounidenses en su territorio, por otro con estilo. Ese mismo hombre cuyo partido hoy está paralizado por el terror. A los suyos sí los podrían atrapar, sí, pero a quien organizó y planeó todo esto no pueden atraparlo. No tienen el valor suficiente. Oro venezolano. Empecemos por el dinero, porque en la política, como en todo, hay que preguntar, ¿a quién beneficia? ¿A quién le conviene? Venezuela bajo Chávez y luego bajo Maduro no fue solo una dictadura, era una bomba financiera que movía el dinero del petróleo a través de la empresa estatal petrolera PDVSA y lo enviaba a los bolsillos de sus aliados en todo el mundo. Opa, opa, ¿acaso no lo sabíamos? No, señores, esta no es mi versión, son declaraciones bajo juramento dadas a un tribunal estadounidense, Hugo Carvajal. General, jefe de la inteligencia militar de Venezuela durante muchos años, un hombre apodado El Pollo. Bueno, Pollo, como decimos nosotros, ¿no? Él lo sabía todo, él hacía todo. En 2019 lo arrestaron. Estuvo en la cárcel de Extremera cerca de Madrid y declaró ante el tribunal español. Luego lo extraditaron a Estados Unidos, donde se declaró culpable de narcoterrorismo y empezó a cooperar con la investigación. Esto es lo que declaró. El gobierno venezolano financió ilegalmente. Financiaba movimientos políticos de izquierda en todo el mundo durante al menos 15 años en todo el mundo, incluyendo España. Por eso lo sacamos de ahí tan rápido. Si no, como Epstein, se habría comido algo por accidente y habría muerto. Durante 15 años en todo el mundo a través de la compañía petrolera nacionalizada. En España específicamente se financió al partido Podemos. Esa misma, que después entró en coalición con el Partido Socialista de Sánchez. El asunto era elegante en su simplicidad. La empresa petrolera firmaba contratos con empresas fachada. El dinero pasaba por paraísos fiscales, a veces a través de estructuras iraníes. Y terminaban donde los señores socialistas lo necesitaban, en los fondos políticos. Bueno, en algunos medios que, como se dice, luego trabajaban para ellos de manera completamente desinteresada. En los centros de análisis que luego, por alguna razón, apoyaban al partido político. También en los bolsillos de las personas indicadas. Sí, se necesitan personas indicadas. ¿Y las indicadas? Las personas necesitan dinero. Bueno, todo se resuelve fácilmente. Eso fue una inversión, es una inversión, simplemente invirtieron en personas, invirtieron en el gobierno, invirtieron en partidos. Y Maduro compraba protección política en Europa y la obtenía. Intermediario. Hay una persona que está en el centro de esta red, se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Recuerden este apellido, fue primer ministro en Italia, de 2004 a 2011.
Por supuesto, socialista. Bueno, naturalmente, socialista, predecesor de Sánchez, y por una extraña coincidencia, intermediario entre Maduro y el mundo occidental durante todos estos últimos años. Zapatero volaba regularmente a Caracas, oficialmente, bueno, para mantener el diálogo con los hermanos menores. Extraoficialmente, mantenía las puertas abiertas. Las puertas de las instituciones europeas, las puertas del gobierno español, las puertas de la legitimidad internacional. Todo eso para un régimen que mataba de hambre a sus ciudadanos. Pero a los socialistas eso les importaba un comino. El Parlamento Europeo le hizo una pregunta directa a la Comisión Europea. Escuchen. ¿No les preocupa, chicos y chicas, las constantes y estrechas relaciones entre los miembros de los partidos gobernantes de Europa? Bueno, en particular de España. Y con regímenes que tienen vínculos comprobados con el narcotráfico. Respuesta. Una respuesta clara, directamente. No debió hacerlo ni una sola vez. Bueno, por ahora, pero ahora Zapatero ha sido citado a la corte como sospechoso. ¿Y quién presionó? Uy, no sabemos quién pudo haberlos presionado. 7 días antes del registro de hoy, hubo un registro en su casa. Ay, guau, ay. Dinero político. En 2020, durante el COVID, España reparte subsidios estatales. 53 millones de euros, una cantidad pequeña, los recibe Aliocinca, mi pequeña empresa, llamada Plus Ultra. El diablo está en los detalles, ¿verdad? Plus Ultra es una empresa española, pero pertenece a venezolanos. Según los expertos, no cumple con los criterios para recibir ayuda. Bueno, es demasiado pequeña, demasiado insignificante, pero pertenece a los venezolanos adecuados. Y recibe dinero, así nada más, como un regalo. La investigación se pregunta si esto no fue lavado de dinero. El dinero del gobierno, por así decirlo, se va. Y el dinero estatal de los contribuyentes, ¿verdad? Entra ahí y sale limpio, tienes toda la razón. Y regresa de nuevo a las estructuras venezolanas. Dinero legal, fíjate en la conexión. Plus Ultra, propietarios venezolanos, Zapatero, el gobierno de Sánchez, que aprobó el subsidio. O sea, ya no es una teoría que ellos mismos se aprobaron el subsidio para su propio bolsillo. Estos son materiales de un caso penal de la Audiencia Nacional de España. Y todavía no hemos llegado a lo más importante, lo que realmente pasó entre Washington y Madrid en los años 25 y 26, y por qué eso lo cambió todo. Sánchez se volvió loco. Se metió, como dicen, con la persona equivocada, el tesorero de Maduro. Hay otro personaje, un personaje muy curioso, Alex Saab. Bueno, como el auto, ¿saben? Saab, ¿sí? Un empresario colombiano, de hecho, que se convirtió en diplomático oficial de Venezuela. De facto se convirtió en el testaferro de Maduro. Fue a través de él que se movieron miles de millones. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, Putin tiene varios testaferros, ¿verdad? Ese es su amigo, el violinista que dijo, vaya, tengo 2.000 millones en la cuenta. O, ni siquiera sabía que ya había juntado tanto. Él fue quien organizó los esquemas, ese tal Saab. Así que, a través de Irán, de países africanos, de bancos turcos, él era quien negociaba a quién y cuánto pagar. En el año 2020, el avión de Saab aterrizó para repostar en Cabo Verde. Y por solicitud de Estados Unidos no lo dejaron salir de ahí. Maduro, o sea, simplemente tuvo una crisis, exigía su liberación. Amenazaba con algo, no se sabe con qué. Que si atacara a Estados Unidos, que si secuestrara a alguien, que si hacer algo, que si arrestara al ministro de Finanzas de los Estados Unidos, pero no le creyeron. En el año 21, extradición a Estados Unidos, confesión de culpa y, como ya lo imaginamos, cooperación con la investigación. Bueno, Saab sabía a dónde iba el dinero, sabía los nombres, sabía las cuentas bancarias, sabía quiénes eran los destinatarios europeos. Claro, las cuentas se pueden cambiar, pero a los destinatarios no los puedes cambiar. Fuentes. Deténganse un segundo y háganse una pregunta sencilla. Si eres un político de izquierda europeo, estadounidense o canadiense, aquí, ¿verdad? Bueno, imaginemos eso, ¿sí? Y dices que luchas por la justicia, por la igualdad, por los oprimidos, por la democracia, contra las dictaduras. Entonces, ¿de quién? Bueno, no deberías aceptar dinero bajo ninguna circunstancia. O sea, pensemos juntos, ¿sí?
Bueno, la respuesta lógica es no de dictaduras. Sí, correcto, no de terroristas, no de cárteles de la droga, no de regímenes que encierran a la gente en campos de concentración, que apedrean a mujeres, que cuelgan a homosexuales en grúas de construcción solo por ser homosexuales. Recuerden bien su respuesta. Y ahora vean lo que realmente ha estado pasando en los últimos, digamos, 20 años, ¿sí? Venezuela. Narca. Venezuela, un régimen narcoterrorista, el de Chávez y Maduro. Bueno, veamos país por país. Primero, los vecinos. Argentina, el famoso escándalo de la maleta, año 2007. El venezolano Antonini Wilson fue detenido en Buenos Aires, disculpen, con $800,000 en efectivo. Él tenía $800,000 en efectivo, ¿verdad? El dinero iba para la campaña electoral de Cristina Kirchner. No se puede ser más de izquierda. Bueno, y claro, un amigo personal, ya sabes, y todo eso. Se besan apasionadamente. El juicio en Miami en 2008 lo confirmó oficialmente. Fue una operación de los servicios secretos venezolanos. O sea, los servicios secretos venezolanos les interceptaron $800,000 o tal vez mucho más. Tal vez enviaron a 1 de cada 10, ¿cómo vamos a saberlo? Ellos financiaron la campaña electoral de Cristina Kirchner, que primero fue esposa del presidente y luego se convirtió en presidenta. Y luego, cuando se acabaron los mandatos, eligieron a un presidente títere. Y ella se convirtió en vicepresidenta. ¡Qué chica tan extraordinaria! Sí, Brasil, o sea, tampoco está lejos. El Partido de los Trabajadores de Lula. El Partido de los Trabajadores. Bueno, creo que en las plantaciones de cocaína, compañero de Chávez en el socialismo militar, el partido se convirtió en el eje central de una red de corrupción. No lo digo yo, lo dice el tribunal. Y también en el financiero. El dinero se usaba para elecciones, sobornos y para intimidar. Genial, ¿verdad? Bueno, vayamos a Europa. Allí, por supuesto, todo es diferente. En Europa todo es diferente. Entonces, Italia. Alessandro Di Battista viajó a Caracas. Defendía públicamente a Maduro. Así es. Y el caso sobre la financiación ilegal del partido con dinero venezolano está en proceso ahora. La alianza con Maduro y el hecho de que ayudó y todo eso, nadie lo discute. Simplemente dicen, ¿qué dinero? Simplemente estaban aquí, el dinero llegó a la oficina de la nada. Y ahí estaba el dinero. ¿De dónde vino? No lo sabemos. Corbyn y parte de los laboristas. Esto es en el Reino Unido. Ya. El dinero venezolano llegaba a través de fundaciones. Los investigadores están trabajando en el tema de la obtención ilegal de dinero del extranjero. Todavía no ha llegado a juicio. ¿No sabes por qué empezaron a trabajar en este tema de repente? Estaba ahí, y nadie trabajaba en eso. Y ahora, de repente, empezaron a trabajar en eso. No está claro, ¿verdad? ¿Quién los presionó? ¿De dónde sacó el investigador esa información de repente? Francia. Mélenchon. Defendido públicamente, visitó a Maduro, visitaba Caracas regularmente. La investigación criminal está en pleno apogeo. Se llama Vínculos Financieros y Dinero Sospechoso. Grecia, Alemania, ahí, y también Die Linke. Años de turismo político en Caracas. Turismo político. Palabras maravillosas, ¿verdad? Es un término, no lo inventé yo. Turismo político. ¿Qué significa eso? Iban a rendirle homenaje a Maduro por mi dinero. Defensa del régimen desde las tribunas parlamentarias. De ambos países circulaban constantemente aventureros, políticos problemáticos, dinero en Rusia. Después de regresar, siempre defendían al régimen en el Parlamento y decían que eso lo inventaban los estadounidenses, que ahí había supuestamente drogas. No hay ninguna droga ahí. Y avergonzados, escondían las marcas en la cara de haber esnifado New. Sarah Wagenknecht, creo que así se pronuncia, ¿verdad? Entonces, ex líder de Die Linke, Sarah Wagenknecht. Ex líder entonces de Die Linke. Como siempre, pronuncio todo mal. Ahora es líder de su propio partido. Aquí son solo 3 letras, así que lo diré fácilmente. BSW, no BMW, sino BSW. Transmisiones en la televisión rusa. Esto se orientó hacia el dinero de Rusia, no hacia el dinero de Venezuela. Viajes a Moscú, sobre las posturas del Kremlin, sobre Ucrania, sobre el gas. Había que impulsar el gas porque por eso pagaban. Sobre la OTAN. Si eres de izquierda, se supone que debes estar en contra de los bandidos rusos, ¿cierto, no? Ellos están a favor.
Y estos no solo los defendieron, hay intentos bien documentados de obtener, bueno, digamos, una historia. 17 millones de euros de estructuras rusas. Es el caso Metropol de 2018, un caso muy conocido. Búsquenlo en Google. Metropol 2018, 17 millones de euros. Está bien. El mismo Corbyn, o sea, el Kremlin usó a los laboristas británicos como un canal para sus mensajes. Bueno, seña, o sea, ellos tienen una facción. Ahí en el Parlamento británico tenían su propia facción, comprada con su dinero, funcionando, porque venían de un entorno progresista y sonaban más convincentes que si solo vinieran rusos y gritaran en las plazas. En Estados Unidos, por cierto, también. Entonces, los trolls, esas fábricas organizadas en Rusia, ¿a quién creen que apoyaban en 2016? ¿A quién apoyaban los trolls? Apoyaban a Trump, apoyaban a Sanders, Jill Stein y Black Lives Matter, eso es. Rusia, a través de fondos offshore, financia a cualquier político que detuviera el desarrollo energético de Occidente. Las agencias de inteligencia lo han informado más de una vez, 100 veces. ¿Por qué el Partido Demócrata de Estados Unidos ignoró esto? Bueno, ¿qué tal si estaban interesados en que en Estados Unidos y en Occidente no se desarrollara su propia energía, es decir, sus propias fuentes energéticas? No está claro por qué, ¿verdad? Clinton dijo que no lo iba a desarrollar. Clinton. Incluso en esos tiempos, cuando, bueno, era presidente, le quedaban, no sé, 2 o 3 años, le presentaron un plan de desarrollo, por así decirlo, de gas, petróleo, carbón. Ahí él lo vio y dijo, y durante mucho tiempo, no, yo ya no voy a estar en mi puesto, será otro. Y en general, no vamos a hacer eso, vamos a comprar. Ok, ¿qué tal obtener financiamiento de China? China, después de todo, es el partido comunista que ha puesto en campos de concentración a millones de uigures. Últimamente, antes de eso, encarcelaban a muchísima gente, y ahora pues fueron tras los uigures. Canadá. El fondo de Pierre Trudeau recibió $200,000 de 2 multimillonarios chinos en 2016, lo cual me sorprende que sea tan poco. El dinero fue devuelto solo en 2023 después del escándalo. Lo devolvieron. Bueno, lo presionaron tanto que tuvo que regresarlo. No sé cuánto recibió, pero devolvió 200,000. El presidente del fondo y varios miembros de la junta renunciaron. ¿Saben por qué? Ellos sí sabían quién dio el dinero y para qué lo dio. Y sospecho que también sabían sobre otros fondos que se dieron y que no se han hecho públicos. Canadá. El diputado liberal Han Dong. La inteligencia canadiense notificó al gobierno que él es simplemente un espía de Pekín, China. El primer ministro Trudeau lo ignoró públicamente. La senadora de Estados Unidos, Dianne Feinstein. Ella era mi senadora. Su chofer de muchos años resultó ser un espía chino. El FBI lo descubrió en 2018. Ella no podía despedirlo después de eso. Eric Swalwell, demócrata del Congreso, una agente china. Christina Fang. Trabajó en su empresa. Tenía vínculos al menos con 2 alcaldes demócratas. Y tenía una relación íntima con él. Por cierto, incluso después de que le informaron que ella trabajaba para China. Y ella es una espía china. Pero lo más importante, por supuesto, es que Joe Biden, al menos 2 de sus familiares, su hermano James y su hijo Hunter, recibieron decenas de millones de dólares de China. Es completamente incomprensible para qué. Bueno, está bien. Entonces, Irán, un régimen que ejecuta por no cubrirse el cabello. Ahorca a los homosexuales, financia el terrorismo en todo el Medio Oriente. Nuestros demócratas alegremente aceptan su dinero. Y las protestas estudiantiles contra Israel en los campus estadounidenses están financiadas por fundaciones de Qatar y Turquía. Específicamente para esto. Y esto no es ideología, señores. A ellos no les importa. Todo esto es un negocio. En realidad, esto es simplemente prostitución, solo que política. Cuando dices, ya está, estoy a la venta. ¿Quién da más? Si el enemigo de tu patria ofrece más, pues trabajas para el enemigo. Está bien, pero digamos, trabajo para el enemigo porque él pagó más, no porque yo apoye sus ideas. Ellos lo llaman internacionalismo progresista, pero en realidad es internacionalismo antioccidental. Es una coalición funcional de todos los que quieren debilitar a los Estados Unidos de América, desmantelar la OTAN, aislar a Israel, socavar su economía de mercado y cosas por el estilo. Quienes les pagan no lo hacen porque amen el socialismo. Teherán ejecuta comunistas en su propio país. Pekín fusila a los uigures. Reprime a la comunidad LGBT.
Lo que los une es una sola cosa: todos odian el orden mundial estadounidense. Y han encontrado en los partidos de izquierda occidentales a los contratistas perfectos para esta subversión. Y aquí es donde está lo más difícil. Durante 20 años esto ha sido difícil. Durante 20 años esto estuvo encubierto. Durante 20 años a cualquiera que señalara esto lo llamaban conspiranoico, macartista, paranoico de derecha. Oh, por cierto, en la Unión Soviética les decían desviacionistas de derecha y aquí les decían paranoicos de derecha. Gran diferencia. Dos grandes diferencias, como dicen en Odessa, ¿verdad? Durante 20 años, los medios occidentales, esos mismos que indirectamente eran financiados por las mismas fuentes a través de subvenciones, publicidad, asociaciones, llamaban a esto una tontería. Pero volvamos a España, y aquí la historia da un giro que la mayoría de los analistas aún no han unido en una sola visión de conjunto. Crónica de una ruptura. Miren la cronología de las relaciones entre Sánchez y Washington y verán que no se trata de desacuerdos aislados, sino una línea sistemática hacia la confrontación. Octubre 25. Los 32 países de la OTAN están de acuerdo en aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB todos, excepto uno. España, bajo el liderazgo de Sánchez, se niega. Es el único país en la alianza. Sánchez dice que el 2.1% es suficiente y realista. Trump, naturalmente, no oculta su irritación. Yo, dice, estoy muy descontento con España. No soy el único que no subió la cifra al 5%. Eso es una falta de respeto a la OTAN. Una falta de respeto inaudita. Eso lo dijo a los periodistas en la Casa Blanca. Y agrega directamente, pensé en castigos comerciales a través de aranceles. Creo que lo haré. Trump también propuso considerar la expulsión de España de la OTAN por negarse a cumplir con las obligaciones de la alianza. 26 de febrero, 26 de febrero, 26 de marzo. 2.6, 26 de marzo. Estados Unidos e Israel atacan a Irán. Sánchez es el único líder de la Unión Europea que condena abiertamente la operación y da el siguiente paso. Prohíbe el uso de bases militares estadounidenses en territorio español, es decir, las bases de Rota y Morón para la operación contra Irán. El Pentágono se ve obligado a trasladar una docena de aviones cisterna, es decir, desde España a la base de Ramstein en Alemania. Trump explota, diciendo que España es terrible y cosas por el estilo. Marzo, abril, lo que hace Sánchez de Ramstein. Trump explota, España es terrible y cosas así. Marzo, abril y luego Sánchez va aún más lejos. España cierra su espacio aéreo para los aviones militares estadounidenses relacionados con el conflicto iraní. España retira a su embajador de Israel. Trump da la orden al Ministerio de Finanzas de trabajar en una ruptura total de las relaciones comerciales con España. Entonces, para mayo, o sea, 26 años 19, 26, España, bajo el liderazgo de Sánchez, es el único aliado de Estados Unidos en la OTAN que rechazó los compromisos de defensa de la alianza, bloqueó las bases militares estadounidenses, cerró el espacio aéreo para los aviones estadounidenses, condenó la operación contra Maduro y condenó la operación contra Irán. Y lo más curioso de todo esto es que tiene vínculos documentados con el régimen de Maduro a través de estructuras partidistas. ¡Hurra! O sea, en otras palabras, Venezuela lo tiene agarrado. El 3 de enero de 1926 a las 2 de la mañana, hora de Caracas. Delta Force, el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales. Golpe a la infraestructura militar. Ataque a la residencia a las 2:28. Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores están en manos de los militares estadounidenses. 5 de enero. Helicóptero, Tribunal Federal de Manhattan, cargos de narcoterrorismo, conspiración para lavado de dinero en conexión con el cártel de Sinaloa y la organización Tren de Aragua. Maduro dice, no soy culpable. Bueno, él lo dice desde una celda, y la celda está en una prisión en medio de Estados Unidos. Amigos, ahorita me acordé, de repente descubrí inesperadamente como 100 de mis colecciones de cuentos que no se han vendido. Son cuentos humorísticos, chistosos, se escondieron completamente por casualidad. Bueno, ya que los encontré, los voy a vender como el último lote, pero a diferencia de los otros libros, estos sí los voy a firmar. En la descripción van a encontrar un enlace y ahí, cuando estén llenando la dirección al hacer la compra, habrá una opción, o sea, un comentario, un mensaje. Ahí pueden escribir su mensaje. Sí. En ese mensaje escriban el nombre del comprador, el suyo, y también el texto que les gustaría que yo escribiera. Bueno, y así lo firmaré ahí. Querido, por ejemplo, para Marina, feliz cumpleaños, o lo que sea. El libro cuesta $20 y el envío depende de si viven en Estados Unidos o al otro lado del océano.
siempre, por así decirlo, antes de presionar el botón de comprar, ahí te calcula cuando haces el pedido. Por si acaso, envíen de nuevo el mensaje sobre qué dedicatoria quieren al siguiente correo electrónico. Entonces, RTF Comerton Global. Bueno, nosotros estaremos ahí abajo. RTF, nuestro sitio es Comerton Global. Estos relatos son de mi vida. Probablemente se escribieron desde, no sé, tal vez desde el año 73 hasta prácticamente esta semana. Todos los relatos se publicaron varias veces en revistas periódicas y en muchos idiomas. Por cierto, uno de ellos, Guberman, lo incluyó en su libro titulado El relato del soldado desconocido. Resulta que el soldado desconocido era yo. Sí, me contaron que vieron mis relatos, o sea, traducidos de regreso de idiomas extranjeros a otros idiomas extranjeros. Y muy seguido, en el camino, mi nombre se perdía. Así que no se sorprendan si de repente leyeron eso en algún lado. Ya sea sin el nombre del autor o bajo algún nombre completamente diferente. Pero en cualquier caso, les garantizo que eso es de mi vida. Les garantizo que parte de lo que van a leer es la pura verdad. Pero no diré qué parte. Me gusta mantener al lector en suspenso. Una vez más, el enlace está abajo. Les envidio sinceramente. Ustedes lo van a leer por primera vez, pero yo no puedo, ya me lo sé de memoria. Yo los escribí, luego los reescribí, luego los volví a reescribir y luego, bueno, ya. El enlace está abajo. Con esto volvemos a los asuntos importantes. Coincidencia. Aquí debo distinguir claramente entre un hecho y una versión. Pero una versión muy significativa. Hechos. En Venezuela financiaron a la izquierda europea durante 15 años. Testimonios bajo juramento en un tribunal estadounidense. Hay un montón de pruebas. Zapatero fue el intermediario del régimen de Maduro en Europa. Eso también está documentado. Saab y Carval están cooperando con la investigación en Estados Unidos, así que ellos saben todo sobre los flujos de dinero. Ellos, Venezuela, financió a los europeos. Testimonios bajo juramento en un tribunal estadounidense desde enero de 2026 y como resultado, de febrero a mayo hubo una aceleración brusca de todos los casos de corrupción en el tribunal estadounidense. Desde España, el hilo, al parecer, ya lleva a muchas otras estructuras socialistas de Europa. Ahora esta versión se está discutiendo en los círculos analíticos estadounidenses. Estados Unidos tiene información muy detallada sobre los destinatarios europeos del dinero venezolano, de primera mano de las personas hechos. De hecho, el dinero de Venezuela financió su transferencia. Esta información llegó a los investigadores españoles a través de mecanismos de asistencia legal o por otras vías. Pero hay una versión más dura, la que llegó a los círculos de análisis y podcast estadounidenses, así como a través de mecanismos de asistencia legal u otros medios, pero no al tribunal estadounidense. Muchos lo dicen en podcast y círculos analíticos estadounidenses, pero aún no ha salido en los canales oficiales. Hechos. En 5 meses logró condenar la toma de Maduro, condenar los ataques a Irán, bloquear las bases estadounidenses, cerrar el espacio aéreo. Y Estados Unidos acumuló una lista larguísima de quejas, llamémoslo así, y la base documental muestra que precisamente financiaron a la izquierda. Hay un montón de testimonios, y naturalmente también contra sus compañeros de partido. ¿Es casualidad que los hechos en la sede del partido gobernante ocurran precisamente cuando Estados Unidos tiene la máxima palanca sobre Venezuela? Los testimonios bajo juramento en Estados Unidos, o sea, esto no necesariamente es una conspiración, puede ser simplemente lógica. Cuando tienes información y voluntad política, la usas. Cine, teatro y circo al mismo tiempo. Deténganse un segundo, den un paso atrás y miren la escena de hoy con los ojos de Facti. En el primer acto, el primer ministro y su partido llevan años intentando neutralizar a la policía anticorrupción. Lehrer Díez, miembro del partido gobernante, miembro del comité central del partido gobernante, en conversaciones grabadas en cinta, incita a cometer perjurio e intenta desacreditar a un oficial específico de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil. Así es como lo llaman Guardia Civil. No son de la izquierda europea. Hay muchos testimonios y un montón de pruebas. ¿Quién investiga estos hechos? Es muy parecido a lo que Zelensky intentó hacer en Ucrania. Por cierto, Putin nunca hizo eso y nunca lo hará. ¿Por qué? La razón es muy simple. Él financiaba a todos ellos, a los europeos. Hay testimonios bajo juramento en los baños, y ahora ya nadie lo hace en ningún tribunal estadounidense. Ellos tienen muchas oportunidades para robar al pueblo, pero les prohibieron quejarse de los jefes.
Por cierto, ese era el pasatiempo favorito de los muchachos en los 90, atrapar a un investigador que metía las narices, como decía Vladimir Vladimirovich, en asuntos que no le correspondían. Golpearlo, luego meterlo en la casa de baños, cerrar la puerta, atrancarla y prender fuego a la casa de baños. Hechos. En Peter así mataron a bastante gente. Bueno, de Moscú no sé. Entonces, tampoco me llamaré doctor, pero si hablamos de años europeos, testimonios bajo juramento en Peter, en un tribunal estadounidense, un montón, hechos. Divertía a la gente en Peter, así que sospecho que en Moscú también escucharon sobre esto y empezaron a divertirse igual. Pero no piensen que todo esto lo hacían bandidos sin insignias. O sea, claro, eran bandidos, pero todos tenían rangos y saludaban cada vez que alguien se los pedía. Si alguien lo pedía, ahí en Venezuela la financiaban sin problema. Con los izquierdistas en España, miren qué interesante pasó. En Rusia mataron a todos, en Ucrania lo intentaron, pero los estadounidenses no lo permitieron. Y en España, esos mismos estadounidenses, al parecer, le dieron tanto material interesante a los guardias españoles que se atrevieron a entrar en la sede del partido gobernante. Disculpen, armas y hechos en mano, y sacaron un montón de documentos. Esta es una construcción de guión que en Hollywood llaman justicia poética, poetic justice, cuando el golpe regresa por el mismo camino por el que se financiaron, con un montón de pruebas. El antagonista ataca al héroe, y después de 2 horas en pantalla, el héroe está en la puerta del antagonista con una orden judicial, o con una pistola o algo así. Hechos. En la vida real eso toma un poco más de tiempo y sucede un poco menos seguido, pero, como vemos, de todos modos, sucede. Otro detalle que un guionista definitivamente incluiría, porque sin él la simetría no estaría completa. Desde el momento en que comenzó la verdadera ruptura entre Trump y Sánchez, eso fue en octubre de 2025, cuando España quedó como el único país de la OTAN que no aumentó su gasto en defensa, y después con el bloqueo de las bases estadounidenses. El embajador de la izquierda, los testimonios de Israel, el juramento de la operación contra la OTAN que no aumentó el gasto en equipamiento. Luego, el bloqueo de Estados Unidos. En el tribunal, un montón de pruebas, hechos. En el tribunal español, que tiene jurisdicción sobre los miembros del gobierno, empezaron a aparecer de la nada nuevos materiales, y no solo en un caso, sino en todos a la vez. El caso de Koldo, Cama. El caso de Ábalos, la ampliación de las acusaciones. Un montón de personas obtuvieron por primera vez el estatus, por primera vez recibieron materiales para darle el estatus de sospechoso. Larry Díaz estaba involucrado en 10 casos, y hoy hubo un cateo en la propia sede del partido. Ahí escondían todo porque sabían que nadie iba a entrar. Claro, sin Trump, nadie habría entrado ahí. No es que de repente el trabajo de los investigadores españoles se haya vuelto más efectivo. Es un flujo de información que antes o no existía, o existía pero no llegaba a esos tribunales, financiados por europeos. Hay jurisdicción de la izquierda hasta la cúpula, durante años. Compartió testimonios bajo juramento en los archivos. Alguien le explicó a los jueces del Tribunal Supremo de España, llegó el momento, ha llegado el momento. Hasta hoy, cada nueva carpeta en la Audiencia Nacional hace que la versión de la coincidencia en el tiempo sea un poco menos creíble. Y la versión de la operación es mucho más concreta. Y ahora, el financiamiento de la izquierda europea. Las declaraciones bajo juramento están ahora en los titulares de noticias a las 10 de la mañana, hora de Madrid. El clímax. La unidad operativa central de élite de la Guardia Civil entra en la sede del partido gobernante. ¿Y qué hay de los hechos en el Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos? Sacan documentos, buscan pruebas de financiamiento ilegal y de una conspiración para desacreditar a los jueces e investigadores que antes llevaban estos casos de financiamiento. No es solo un intento europeo de destruir a quienes investigan la corrupción. Testimonios en el tribunal. Pero de nuevo, esto recuerda mucho a Ucrania y Rusia y a un montón de otras pruebas. El exsecretario de organización, o sea, de la PSOE, que es el partido gobernante, ¿verdad? Exministro, empresario, abogado, lista de cargos, organización criminal, soborno, revelación de secretos de Estado, coacción para dar falso testimonio, influencia sobre las instituciones. No se podría inventar algo mejor. Es como si lo hubieran sacado de un libro. Simplemente tomaron la ley y escribieron todo lo que financiaba a la izquierda europea durante años. Testimonios en la cara. Sánchez dice, estamos cooperando, lo juro, estamos cooperando. Y al mismo tiempo, bajo juramento en el tribunal.
y un montón de pruebas, pero no se puede decir que tengamos pruebas al mismo tiempo. Y decir al mismo tiempo que esto es una persecución, ¿verdad? La oposición exige la renuncia. Bueno, ¿para qué sirve la oposición? Sí, creo que a la oposición le contaron un poco lo que iba a pasar. ¿Y en algún lugar de Nueva York? En una prisión federal hay una persona que ya sabe posiblemente todo y que posiblemente ya está cantando, como decimos en nuestro argot carcelario. Durante 20 años, los especialistas europeos pensaron que el dinero de la izquierda europea olía, testimonios que se pueden jurar sobre la financiación de dictadores en un tribunal estadounidense, llamarse a sí mismos un montón de hechos, que se vayan al diablo, que se puede bloquear a los aliados, cubrirse comerciando con Venezuela, financiando a los que quedan absolutamente de la izquierda europea, porque al final todos los de izquierda hacen eso, todos lo hacen durante años. No aprendieron una cosa, la información se acumula. Y cuando cae en manos de aquellos en un tribunal estadounidense, si hay alguien que tiene la voluntad y las herramientas, entonces se presenta la factura. Señores, tenemos los hechos. En un momento raro, maravilloso, impresionante, fantástico, un momento muy raro, cuando la justicia, lenta, imperfecta, pero real, alcanza a aquellos que pensaban que eran intocables. Esto no es el final de la historia, es la mitad, esto es la continuación. Las declaraciones europeas son más interesantes, no bajo juramento, solo un segundo. Si en el caso estadounidense hubo algo útil para ustedes, en Venezuela financiaron a la izquierda europea con declaraciones bajo juramento. En el caso estadounidense hubo mucho.